Buenas tardes, mi nombre es Adriana Martínez González y para la clase de Derecho Constitucional la actividad número 8 es la clase invertida, el neoconstitucionalismo y el Estado de Derecho, los retos que se presentan en México. Como tal, el propósito de esta intervención pues, es analizar la mutación que ha tenido y ha experimentado el derecho constitucional. Pasaremos desde cómo la Constitución pues, fue un simple documento hasta cómo la concebimos hoy actualmente como una norma jurídica y cómo esto pues, ha sido afectado o cómo ha sido un reto como tal, como lo menciona el título, pues en México. Para empezar, vamos a hablar la brecha como tal entre el texto y la realidad, es decir, entre pues, la escritura, entre estos documentos, entre la doctrina a cómo se aplica en la realidad. México dio un paso gigante con la reforma constitucional de 2011, adoptando un modelo neoconstitucionalista pleno. Sin embargo, el mayor reto es la nominalidad constitucional. Principalmente, pues abordándolos del problema y el reto. El problema es que tenemos derechos humanos de vanguardia en el papel, pero niveles críticos de impunidad y violencia de derechos en la práctica. Es decir, tenemos derechos humanos, como vemos, de vanguardia, o sea, muy buenos, muy sustentados, todo, pero en lo escrito, en el papel, en la doctrina, porque en la realidad pues estos son vulnerados y siempre hay impunidad cuando estos son violentados. Y como tal, el reto hablando en este tema, pues sería lograr que la Constitución sea una norma viva. Es decir, el neoconstitucionalismo exige que los derechos sean exigibles y reparables. En México, pues como tal, el acceso a la justicia sigue siendo lento, costoso y en ocasiones inaccesible para los grupos más vulnerables. Quizás todos podemos vivir ciertas vulnerabilidades e impunidades, pero no es lo mismo una persona, digamos, de la capital a una persona pues de algún pueblo indígena, de alguna comunidad que quizás pues no tiene todas las herramientas y todo para poder saber qué exigir, qué pedir o incluso saber si fue violentada o hay alguna impunidad en sus derechos humanos. Ese es pues lo que estamos hablando en la inaccesibilidad. Otro punto pueden ser las restricciones expresas y la contradicción 293 diagonal 2011. Un reto técnico y doctrinario fundamental es la tensión entre la soberanía nacional y el bloque de convencionalidad. Como tal, como anteriormente lo pusimos, el problema y el reto. El problema es que la Suprema Corte determinó que si la Constitución establece una restricción expresa a un derecho humano, por ejemplo, como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa, esta prevalece sobre los tratados internacionales. Ya habíamos hablado anteriormente en algún tema que según la pirámide de Kelsen, las constituciones van abajo de los tratados internacionales, pero en México no, México están a la par, pero en este caso la Suprema Corte dictaminó que sabemos que en ocasiones la Constitución siempre debe ser suprema a un tratado internacional y pues este es un caso como el que mencioné anterior en este momento y como tal el reto en esta situación es que esto contradice el principio pro personae del neoconstitucionalismo. El reto es armonizar la Constitución con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar las islas de autoritarismo persistan dentro de un texto democrático. Es como tal, ¿no? Como personas tenemos el derecho a la libertad de diferentes cuestiones que implican que al mismo tiempo se contradicen, pues cuando hay un delito como tal impugnado o digo un presentado que se esté llevando en juicio. Como tal se tiene que hacer una presión preventiva para la investigación, pero al mismo tiempo estás contradiciendo, o sea, la Constitución está protegiendo a la víctima
pero al mismo tiempo estamos contradiciéndonos, como decimos de la Corte, con los derechos humanos. Como tal, como mencionamos, pues a veces es un problema, a veces es más un reto, dependiendo pues cómo lo podamos abordar y la perspectiva también en la que estemos. Otro punto a tomar en cuenta es la independencia judicial y el activismo crítico. Es decir, el neoconstitucionalismo traslada el centro de gravedad del legislativo al judicial. El juez ya no es un aplicador mecánico de leyes, sino un garante de principios. Es decir, aquí el problema es que esta judicialización de la política genera tensiones con los otros poderes del Estado, quienes a menudo pues perciben el control constitucional como una intromisión. El reto en esta parte es que mantener la independencia judicial frente a presiones políticas y presupuestarias, asimismo, el reto es para los jueces, es evitar el gobierno de los jueces, fundamentando sus decisiones en una argumentación técnica y racional que no sustituya la voluntad popular, sino que la encauce dentro de los límites de la dignidad humana. Es decir, pues a pesar de todo debemos de recordar, mantener la dignidad y tratar de que todo esto se lleve por los caminos correctos, porque ya no son mecánicamente aplicar las leyes así como el PLC, sino pensar lo que sea mejor y tomar las mejores decisiones. Son ahora los puestos de los jueces. Y como un cuarto punto podemos tocar en tema el hiperreformismo constitucional. Como tal, México tiene una de las constituciones más reformadas del mundo, más de 700 modificaciones desde 1917. Como tal, el más grande problema sobre este tema es que el uso de la Constitución como un programa de gobierno, en lugar de una norma fundante, genera inestabilidad. Cada sexenio busca imprimir su ideología en la Carta Magna. Como tal, cada vez que entra un nuevo partido político, o aunque sea el mismo, como que se ha decidido o han tomado esta decisión los presidentes como que dejar su marca en la Constitución, como dejar de, yo también hice algo, pero a veces en vez de, no sé, agregar nuevos artículos, abrogar, derogar, o sea, los que en verdad necesitan estas modificaciones o eliminaciones, todo, simplemente hacen pequeñas modificaciones donde a veces no tiene mucho sentido, con tal de pues, dejar como una huella en la Constitución. El reto aquí es lograr la estabilidad constitucional, es decir, el neoconstitucionalismo requiere que los principios básicos sean permanentes para dar seguridad jurídica. Es decir, pues el reto es limitar el reformismo a necesidades técnicas y no caprichos políticos, como acabo de comentar. A veces no necesariamente, hay artículos que tienen muchas lagunas y sí necesitan a veces ser derogados o abrogados, pero los artículos que en verdad necesitan alguna modificación o sea, no son los que en verdad a veces son intervenidos de alguna manera por los políticos cada sexenio, sino algunos, pues los que hagan un poco más de ruido y sean más llamativos para el público. Y como pues último punto que podemos tomar en cuenta, que también no por ser el último deja de ser menos importante, tiene mucha relevancia en lo que hemos hablado, es la seguridad pública y la militarización. El Estado de Derecho se basa en la subordinación de la fuerza civil y al respeto de los derechos humanos. El problema aquí es que la crisis de violencia ha llevado a una presencia creciente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a menudo bajo regímenes de excepción de facto. El reto aquí es reconciliar la demanda ciudadana de seguridad con los estándares neoconstitucionalistas de uso de la fuerza y debido proceso. El reto es fortalecer las policías civiles para que el Estado de Derecho no sea sacrificado en aras de una seguridad autoritaria. ¿Qué queremos decir con esto? Recordemos que antiguamente se puede decir como niveles, la policía era pues la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, y generalmente en un estado, en un municipio, en cualquier ciudad, pues podías ver policías municipales y estatales. En ocasiones, cuando era algo un poquito más de riesgo, algún asunto a tratar, podíamos ver unos cuantos federales. Actualmente
con la últimamente formada, ya tiene sus años, pero la última que se formó, la Guardia Nacional. El país ha empezado con una militarización para la seguridad pública. En vez de que sean las Fuerzas Armadas de la policía, en vez de que sean estos policías, estos agentes que han estudiado por este tema, está empezando a haber militares, porque tal, no son los soldados como tal. El ejército mexicano no son quienes están, pero es esta Guardia Nacional, un intermedio, podemos decir, entre policías, soldados, que se han hecho para salvaguardar la seguridad pública en teoría, pero esto ha implicado pues una militarización en ciudades donde antes no había y mayor exposición como tal de esto. Como comentamos, el reto pues, es reconciliar la demanda ciudadana y seguridad, es decir, ¿es necesaria la militarización, sí o no? Eso dependerá de cada quien, pero cuando se presentan es porque hay una demanda como tal. ¿Por qué? Porque hay inseguridad, hay impunidad o se están violando derechos fundamentales humanos que nosotros requerimos, ¿no? Como tal, como una breve conclusión sobre todo este tema, sería como el camino hacia un estado constitucionalismo pleno es amplio todavía, pero el reto final para México es la cultura de la constitucionalidad. Es decir, el neoconstitucionalismo no se consolida solo en los tribunales, sino en la convicción de la clase política y la ciudadanía que la Constitución es el límite infranqueable. Es decir, no solo los jueces, no solo en los juicios, no solo en los tribunales, no solo en los aspectos como más juristas se debe de considerar, sino la ciudadanía, la política deben tomar en cuenta que la Constitución es nuestra carta magna, nuestro documento más importante, nuestra protección más grande y debe ser tratada como tal y pues entender que no debe de ser manipulada ni violentada en ningún aspecto y debe ser respetada como tal. El Estado de Derecho en México enfrenta la paradoja de ser técnicamente perfectamente operativamente frágil. O sea, perfecto, pero en la práctica frágil. La escritura es muy buena, pero en la realidad es otra. Superar estos retos implica que el jurista mexicano deje de ser un exegeta de la ley para convertirse en un militante de la Constitución, defendiendo los principios frente a las mayorías temporales. Es decir, nosotros como ciudadanos, sin importar quién esté cada 6 años, como presidente, presidenta, como tal, no importa qué partido político llegue, sea a nuestro agrado o no, nosotros como ciudadanos, debemos de ser conscientes y pedir que sea respetada la Constitución. ¿Por qué? Como mencioné, mayorías temporales. Son temporales, solo 6 años. Y aunque pueda haber una reelección del mismo partido, o sea, este año un partido y los entre 6 años vuelve a entrar el mismo partido con otro candidato, no importa, no hay motivo real por el que en verdad se tenga que estar haciendo modificaciones. Como mencioné anteriormente, a veces sí es sumamente necesario hacer modificaciones por las lagunas que hay y esas mismas vertientes permiten que se violenten derechos y personas no carguen las consecuencias de sus actos y haya mucha impunidad en juicios y en casos, carpetas abiertas. Como tal, tenemos que como ciudadanía, no voy a decir como políticos, pero los políticos, tomar en cuenta que ellos son temporales, ellos no van a estar eternamente, pero las consecuencias de las modificaciones constitucionales que se realicen, quien lo pagará será la ciudadanía. Como tal, empezar a generar una cultura de constitucionalidad y entender que no solo esto debe ser consolidado en los tribunales. Comprenderlo, adaptarlo
y llevarlo sistemáticamente para que en un futuro pues esto pueda ser eternamente, como dije, técnicamente perfecto, pero operativamente frágil. Deje de serlo, sea técnicamente perfecto y operativamente fuerte, correcto, acertado. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Sea todo de mi parte por el tema de en el neoconstitucionalismo y el Estado de Derecho, retos en México.